Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Qué bueno verles otra vez. Pues vamos a continuar con nuestro estudio esta mañana. Como estuvimos hablando, y qué bueno que la semana pasada pudimos definir quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Por si habría alguna duda, el pasaje de Lucas capítulo 10 nos define quién es nuestro prójimo. Y bueno, esta es la continuación de ese tema, porque ¿qué dice ese segundo mandamiento tan importante que Jesucristo define? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de que esta mañana vamos a continuar con ese tema. Bueno, para continuar vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad que tú nos das. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque ciertamente podemos seguir comprobando que tu palabra es verdadera. Dice tu palabra que cada día tus misericordias son nuevas. Cada mañana tu misericordia es nueva para cada uno de nosotros, Padre. Lo podemos comprobar, lo podemos vivir. El hecho de estar aquí esta mañana, el hecho de tener la fuerza, el hecho de tener la salud, Padre, el hecho de poder respirar, es tu misericordia simplemente, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Te damos gracias por su vida, por su esfuerzo. Te damos gracias por aquellos que vienen en camino todavía, Padre. Te pedimos que tú los traigas, que tú los guardes y protejas. Te damos gracias, Padre, por aquellos que vendrán en su momento. Aquellos, Padre, en los que tú ya estás obrando. Aquellos, Padre, en los que tú nos has permitido compartirles. Bendito Dios, en aquellos que se ha sembrado la semilla, que en su momento, Padre, porque tu tiempo es perfecto. Bendito Dios, te pedimos que pongas nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón dispuesto esta mañana, que podamos recibir de tu palabra, que podamos aprender de ella, que podamos no tan solo aprenderla, así como el pasaje de la semana pasada, que no simplemente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos oriente, y que toda palabra que se hable en esta mañana, que salga de nuestra boca, que sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este es el tema principal. ¿Cómo amar al prójimo? ¿Cómo amar al prójimo? La semana pasada definimos quién es nuestro prójimo, ¿verdad? La palabra de Dios nos define quién es nuestro prójimo, y nuestro prójimo es simplemente cualquier persona, cualquier ser humano que esté a nuestro alrededor. Puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser un compañero de trabajo, puede ser aquella persona que no nos cae muy bien. Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso usted aquí en la iglesia, que no nos cae bien? Alguien. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí entre paréntesis. Porque la realidad es que sí hay personas que son difíciles de que nos caigan bien. Son difíciles de amar, son difíciles de sobrellevar. Pero no dejan de ser nuestro prójimo. Así de que el tema de esta mañana lleva por título: ¿cómo es el amor? ¿Cómo es ese amor que la palabra de Dios nos llama a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y yo creo que ya todos saben a dónde vamos. El pasaje que vamos a ver está en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante, que en realidad nos define ese amor
con el que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Y es algo profundo. Y es algo que de repente a lo mejor no hemos definido bien en nuestra vida. Porque es tan fácil y es tan sencillo decirle a alguien yo te amo. Es facilísimo. A veces lo hacemos por costumbre. Se nos ha vuelto una costumbre decir yo te amo. Pero vamos a definir esta mañana que en realidad cómo se define ese amor con el que nos llama Dios a amar a nuestro prójimo. Para comenzar quiero hacerles esta pregunta. ¿Estás interesado en ser el prójimo de los demás motivado por el amor? ¿Estás interesado en ser el prójimo de los demás motivado por el amor? Esa es la pregunta inicial para comenzar este tema. ¿O en realidad qué nos motiva? Si no es el amor en sí. Si no tenemos amor, no podemos amar, ¿no? Amén. O ayudar. ¿Y cómo podríamos tener amor? ¿Podemos dar algo que no tenemos? De alguna manera. A poder tener amor, tenemos que querer nosotros mismos para poder querer a otra persona. Porque si nosotros mismos no nos queremos, no podemos querer a otra persona. Y así lo dice la palabra de Dios, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que iniciar, hermano. La raíz tendría el amor primeramente recibir de Dios. Porque si no recibes el amor de Dios, No podemos dar algo que no hemos recibido. entonces esa es la raíz. Porque hay personas, dice en la Biblia, dice que los fariseos les saludaban a su propia gente. Amén. Dice más ustedes eso. O sea, que yo diría que vayamos más de eso. Ir un poco más allá. Sí, la raíz es el amor, recibir el amor del Padre. Amén. Primeramente. Eso es lo inicial. O sea, no podemos dar algo que no hemos recibido. Pero entonces, ¿cómo recibimos ese amor de Dios? Ya lo hemos recibido. A través de Jesucristo, a través de ese gran sacrificio, a través de lo que ya se hizo. A través de que usted haya tomado esa decisión. Vamos a ver qué nos dice aquí el escritor. Dice, en nuestro idioma usamos la palabra amar para una gama de afectos que nos cuesta trabajo precisar. Lo que está claro es que no se siente lo mismo cuando se abraza al cónyuge, que es un amor eros, o a un pariente, que es un amor filial, o el que expresamos a Dios, y Él nos expresa a nosotros, el amor ágape. Obviamente que los tres, o de los tres, el más puro es el amor ágape, que es propio de Dios y carece de cualquier mezquinidad. Este tipo de amor busca el bien de los demás por sobre cualquier interés personal. No saca cuentas de cuánto cuesta, simplemente lo expresa. El deseo de Dios es que seamos capaces de repetir en los demás la manera en que Él nos ama. La motivación principal para amar debe de ser la persona en sí, sin que medie ningún interés ni beneficio personal. La adoración que pudiéramos expresar a Dios, por muy sentida que sea, con apariencia de piedad y devoción, incluso realizando actos de servicio, si no lo hacemos con amor hacia el prójimo, no nos sirve de nada. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en esta primera carta a los Corintios, capítulo 13. Que en realidad no importa cuántos dones tengamos, quiénes seamos, que en realidad no importa todo lo que estemos haciendo por alguien, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve. Quiero invitarlos a
a 1 Corintios capítulo 13, si alguien lo tiene, le da lectura del verso 1 al 3, por favor. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Amén. No sé si recuerden, pero hace algunas semanas estuvimos hablando del capítulo 12 de Corintios, de primera carta de los Corintios. Que el apóstol Pablo hace una referencia a los dones espirituales. ¿Verdad? El versículo 1 del capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y nos da un enlistado de dones espirituales. Y la continuidad de estos dones espirituales, ahora el apóstol Pablo nos empieza a hablar específicamente de esos dones espirituales. Al parecer, en esta iglesia de Corinto había alguna situación donde había personas que sí tenían estos dones espirituales, pero los estaban usando simplemente para enaltecerse, para sentirse más que los demás, con una motivación equivocada. Y ahora el apóstol Pablo empieza aquí a hablarnos en este capítulo 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Cierto? Me recuerda la historia del pastor David Wilkerson. Algunos de ustedes tal vez saben, ya murió, pero cuando él fue a hablarle a Nicky Cruz, cuando él estaba en todo ese lío de la ganga y drogas y un montón de cosas feas, él le dijo a él: mira, déjame tranquilo, te voy a cortar en 1000 pedacitos. Lo acusó, o sea, lo amenazó. Y él le dijo: mira, Nicky, si tú me cortas en 1000 pedacitos, cada pedacito te va a decir: Dios te ama y yo también. Amén. Entonces ese perfecto amor echa fuera todo el temor, pero viene de arriba. Sí, ciertamente no es algo natural. No es algo natural del ser humano. Un punto que le quería decir, que en la Biblia estaba leyendo donde dice al ángel de la iglesia de Éfeso, le dice a él, ¿no? En versículo 2 del capítulo 2 le dice: yo conozco tus obras, a las personas que tienen obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea, esta gente tiene discernimiento y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado, mira, trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que una persona puede dejar el primer amor, y más el Señor le dice: arrepiéntete. Amén. Y es la gran diferencia entre Dios y el ser humano. ¿Verdad? Que para Dios no, y lo hemos oído tantas veces que el ser humano dice: es que se me acabó el amor. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Porque la definición de amor es algo profundo, es algo que no tiene fin. El amor que Dios nos da, el amor que Dios nos demuestra, el amor que Dios sigue siendo fiel a ese amor. Pero el apóstol nos empieza a hablar aquí de lenguas, de que ciertamente es uno de los dones que ya nos hablaba en el capítulo 12, ¿verdad? El don de lenguas. Dice: pero si simplemente lo estamos haciendo por hacerlo, simplemente no estamos, la motivación de usar ese don no es el amor,
¿Quién le gusta el sonido de dos sartenes? ¿O quién le gusta el sonido de las cucharas, que todo el día estuviera ahí? Eso es. Eso viene a ser si tú estás usando este don sin amor. Es como un ruido ahí, nada más una bulla, algo que no tiene sentido. Dice el verso 2, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El apóstol Pablo está haciendo referencia y lo hemos dicho en casi la mayoría de estos estudios, que estas cartas fueron escritas a la iglesia. No fueron escritas a los incrédulos, no fueron escritas a aquellos que no conocían de la palabra o que no tenían ya una iglesia. Estas cartas fueron escritas a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a asombrar? ¿Por qué vamos a decir, oiga hermano, es que eso no aplica aquí? Es que de alguna manera Dios quiere hablarle a alguien. Es que de alguna manera Dios quiere que estemos entendiendo en realidad qué es lo que Él espera de nosotros como creyentes. Este capítulo 2, este versículo 2, perdón, es algo, es un hermano o una hermana superdotado. Tiene todos estos dones. Dice, si tuviese yo profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Imagínese usted un hermano o una hermana con todos estos dones. Que tuviera esa fe. Que entendiera todos los misterios de Dios. Que entendiera toda ciencia. Que tuviera profecía. Dice, y no tengo amor. Nada soy. Nada soy. O sea, no importa cuántos dones usted tenga. No importa cuántas obras haya hecho a través de esos dones. Si lo ha hecho sin amor. Si simplemente su perspectiva no ha sido la correcta. Si simplemente lo ha hecho simplemente por hacerlo. Dice, nada soy. De nada nos sirve. Porque no lo está haciendo con el propósito correcto. Verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora aquí el apóstol Pablo pasa a hablarnos a un don de servicio. Si usted puede ser el hermano o la hermana más servicial del mundo, está dispuesto a darlo todo. Aquí nos habla de algo que para muchos es muy difícil dar. Los bienes materiales. Dice aquí, si yo estuviera, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ese es un servicio, esa es una actitud de servicio. Y si usted fuera un mártir completamente, que está dispuesto a pasar cualquier situación, pero lo hace sin amor, pero si no tiene amor, pero si su motivación principal no es el amor, de nada me sirve. De nada le sirve. Aquí el énfasis está dado en la consideración de que alguien pudiera estar dotado de dones, pero al mismo tiempo es una persona arrogante, una persona déspota, no tiene sensibilidad ante las necesidades del prójimo.
porque todo lo hace con la falta de amor. Pero el tema principal aquí, la pregunta es, ¿cómo es ese amor? Porque aquí el apóstol Pablo empieza a hablarnos de que no importa cuántos dones podamos tener, cuántos dones espirituales, si nuestra motivación no es el amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo podemos definir ese amor con el que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo? Dice que no tiene envidia. No tiene envidia. Es sufrido. Sufrido. Da una lista larga. ¿A quién le gusta aquí sufrir? No se envanece. Yo No pregunto. se va de Dios. ¿A quién de nosotros nos gusta sufrir, hermano y hermana? Porque dice que el amor es sufrido. ¿Sí, hermano? Está pensando una madre cuando tiene un bebé. ¿Qué madre quiere que se despierte cada 2 horas durante la noche para darle, ¿no? Para alimentar a su bebé recién nacido? Pero lo hace por amor a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Y qué esposo, cuando es de casarse, no hace por la novia. Ujú. Maneja muchas horas para verla, pero después de casarse, si ese amor sigue así, sigue, pero si no, va a acabar. Entonces, amor sí tiene que continuar, eso dependiendo de la conexión con Dios. Amén. Amén. En otras palabras, el amor que podemos demostrar a los demás depende de nuestra conexión con Dios, depende de nuestra relación personal con Dios, depende de ese diario vivir que llevamos con Dios. De acuerdo con esto, el motor que debe de mover todo el quehacer personal y de la iglesia es el amor genuino y verdadero. No cualquier amor, sino el que procede de Dios, el amor ágape. Por eso, ante cada acto, la pregunta debe de ser, ¿lo hago para ser reconocido o porque realmente me siento impulsado por el amor? Antes de hacer cualquier cosa, nos debemos de preguntar, ¿lo hago para ser reconocido o porque realmente me siento impulsado por el amor? De manera que no importe si estoy siendo reconocido o no, pero para que glorifique a Dios y beneficie al prójimo. Aunque lleguemos a darlo todo y hasta nos entreguemos a nosotros mismos, si no es el amor el que nos motiva, de nada nos sirve. No tiene sentido, no hace sentido lo que hacemos. Simplemente estamos haciendo por hacer. Y aquí viene otra pregunta. ¿Te sientes mal cuando realizas un servicio y no te lo reconocen? ¿Cuántos aquí nos hemos sentido mal porque a veces hemos estado dispuestos a hacer tantas cosas y las hemos hecho? Y créame que lo he oído, Créame que lo he oído. Y no sé, a lo mejor hasta lo he dicho. Ni las gracias me dieron. Ni las gracias me dieron. ¿Usted ha oído eso? Hice todo esto y ni las gracias me dieron. Eso nos da a entender que la motivación de las cosas que está usted haciendo es simplemente por reconocimiento. Es simplemente para enaltecerse, para saber que usted hizo algo por alguien. ¿Qué nos dice acá? Que si no lo estamos haciendo por amor, de nada nos sirve. Cuando hacemos las cosas por amor, eso quiere decir que simplemente estamos viendo la necesidad de la otra persona, que no estamos esperando nada a cambio, que ni siquiera es necesario que nos lo agradezcan, porque lo hacemos por amor, porque lo hacemos con la intención correcta. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 4 al 7, porque en realidad queremos definir cuál es ese amor.
Ya sabemos que sí, y el apóstol Pablo nos lo dice, que si lo estamos haciendo sin amor, de nada nos sirve. Pero entonces, ¿cómo luce ese amor del cual nos están llamando Dios a amar al prójimo? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo podemos definir? Alguien que le dé lectura, verso 4 al 7, por favor. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Bueno, ahí está la definición. Si quieren se las explico. Si quieren les explico cómo luce ese amor. Aquí nos lo especifica totalmente cómo luce ese amor con el que somos llamados a amar a nuestro prójimo. Primeramente dice que el amor es sufrido. Ahora, no nos confundamos, porque la mayor parte de las veces este pasaje se ha usado para ese amor de pareja, ¿verdad? Para ese amor de matrimonio. Pero aquí el apóstol Pablo lo está hablando a la iglesia en general, de cómo debe de lucir ese amor con el que estamos haciendo las cosas para servir a los demás, para servir al prójimo. Y qué bueno, sí, porque oiga, si esto lo podemos llevar a la pareja, olvídese. Olvídese, porque él dice que el amor es sufrido. Ahora, no confunda eso con que, oh sí, voy a dejar que acá la pareja me esté haciendo como quiera y que me golpee y yo aguanto. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese sufrimiento. Esas ya son situaciones más extremas. Pero aquí nos habla de un sufrimiento. El amor es sufrido. Se refiere a la paciencia. Se refiere a la paciencia con la que se debe de tener con los demás. O dígame usted, hermano y hermana, si cualquier persona que usted conoce son fáciles de sobrellevar. Son fáciles se dejan querer. La realidad es que no. Pero nos está llamando a que debemos de tener paciencia con los demás, con nuestro prójimo. Dejando que de lado cualquier posibilidad de cobrar venganza ante cualquier situación. ¿Ah? Pues decimos, ay, yo a mi hermano, a mi hermana, y yo los amo, yo haría cualquier cosa por ellos. Pero cuando le llegan a ofender de alguna manera, dice, esta me la paga. Esta me la cobro. Y no necesariamente que vayamos a ir a golpear al hermano o a la hermana. Pero de repente salimos por ahí y vamos con otro de los hermanos. Oye, ¿sabes lo que el hermanito anda haciendo? ¿Sabes lo que anda diciendo? Y empezamos a hacer chismecitos y empezamos a ampliar ese comentario de una manera que el hermano del que estamos hablando ni siquiera está enterado. Eso es venganza. Eso de alguna manera estamos lastimando y ofendiendo al hermano, al prójimo. Pues dice que el amor es sufrido. Es sufrido, pero queremos venganza. No funciona así. Debemos de tener paciencia, en referencia a que la paciencia debe de ser uno de nuestros atributos. Debemos ser pacientes para poder sufrir en ese amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece.
Aquí el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto con su egoísmo. El apóstol Pablo es simplemente haciendo una confrontación a esta iglesia con su egoísmo. El apóstol Pablo empieza aquí presentándonos dos cualidades necesarias, que es el sufrimiento y la benignidad. Por eso preguntamos hace rato, ¿cuántos nos gusta sufrir? En realidad, ¿cuántos nos gusta sufrir? En realidad, ¿cuántos tenemos esa paciencia con la persona que amamos? O de repente llegamos a la casa, ya se te quemaron los frijoles otra vez. Y ya nos pusimos de malas. Uy, aquello que te pedí que hicieras y no me lo hiciste. Y ya estamos de malas. ¿Qué tan sufridos somos en ese amor? ¿Qué tan benignos somos en ese amor? Nos presenta dos cualidades necesarias y nos presenta tres cosas que debemos de desechar. Tres cosas que no deben de existir dentro de ese amor. ¿Cuál es? La envidia, la jactancia y el envanecimiento. Tres cosas que no deben de coexistir con el amor. Tres cosas que no pueden coexistir con el amor. ¿Cree que en realidad podamos amar a alguien que le envidiamos algo? ¿Cree que en realidad podamos amar a alguien cuando nosotros nos enaltecemos de las cosas que hacemos? La envidia se refiere a alguien que codicia de manera desmedida lo que otros tienen. Este es un sentimiento que debe de ser expulsado del corazón de los creyentes. La jactancia describe a una persona que siempre está alabándose a sí misma. Alguien que es así no le da la gloria a Dios. El amor verdadero sabe reconocer que todo viene de parte de Dios. ¿Cuántas personas conoce usted que de lo único que hablan es de lo que han hecho en la vida? Ay, hermano, si usted supiera lo que yo he hecho, yo estuve allá, yo hice esto, yo hice lo otro, yo fui para allá y también hice esto. O de lo que tienen también, ¿no? O de lo que tienen. Yo tengo tanto aquí y allá y se enaltecen simplemente en el hecho de hablar de sí mismos. Esa es jactancia. El envanecimiento describe a alguien que está inflado, pero carece de contenido. Y que en su proceder descalifica a los demás por considerarse a sí mismo como superior. Esto es de lo que el apóstol Pablo está hablando, esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Que todos aquellos que tenían dones espirituales no los estaban usando con el propósito correcto. Los estaban usando para enaltecerse, para llenar su ego, porque no lo hacían con amor. En el verso 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 4 cosas que otra vez que nos dice que no deben de existir si es que hay amor. No hace nada indebido. Si estamos haciendo algo equivocado, si estamos haciendo algo que sabemos
que está dañando a nuestro prójimo de alguna manera. Eso no es amor. Estamos haciendo algo indebido sabiendo que así es. El amor no busca lo suyo, no busca lo personal. Es de lo que hablábamos hace rato. Cuando venimos y decimos, oye, no, pero ya todo lo que hice y ni me lo agradeció. Entonces nada más estamos buscando nuestra satisfacción de llenar nuestro ego, de decir, sí, yo lo hice. Dice, no busca lo suyo. El amor no se irrita. Hace rato hablamos un poquito de eso también, ¿verdad? De repente llegamos a la casa medios molestos, ¿sí? Y por cualquier cosita nos irritamos y nos molestamos y empezamos a hablar un poquito más recio. Y entonces, ¿cómo demostramos ese amor que decimos tener? El amor no guarda rencor. Cierra. Me viene a la mente el ejemplo de una señora. No sé si han escuchado de Rose Price, era una sobreviviente del Holocausto. Ella vio cómo los alemanes habían torturado a su familia y la habían matado. Ella no quería ser cristiana, ella era judía, pero no quería nada de eso. Pero eventualmente vino a ser creyente y asistía a su iglesia, era una sierva, ¿no? Ahora, pero encontró Mateo 6, 14, 15 y ella nunca lo había escuchado. Y era donde dice, si tú no perdonas, tampoco serás perdonado. Y ella tuvo una convicción del Espíritu Santo en ese momento y pidió perdón. Dijo, todo este tiempo le he odiado, he despreciado a esos alemanes que me han matado a mi familia. Pero tú me estás diciendo aquí que si yo no perdono, no voy a ser perdonada. Aunque sea bautizada, aunque llegue a la iglesia y lleve su Biblia, sea un diácono, lo que sea, ¿no? No voy a ser perdonada. Entonces ella en ese momento se arrepintió de corazón y dijo, no siento, pero lo voy a hacer por obediencia a tu palabra porque yo quiero estar bien contigo. Y en aquel tiempo ella tenía 17 enfermedades, pero su motivación fue de estar bien con Dios de acuerdo a la palabra. Cuando hizo eso, sin pedirle a Dios que la sanara, las 17 enfermedades se fueron completamente sanas, solamente por obedecer un mandamiento. Y el otro versículo que me viene a la mente, donde está en Juan, dice, si tú me amas, Dios nos pregunta, obedece mis mandamientos. Y ese es uno de los mandamientos que muchas de las veces se rompen, ¿verdad? Amén. Por falta de perdón. Y es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de uno de los más grandes mandamientos, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay tantos detallitos que a veces se nos pasan porque no tenemos el entendimiento de la palabra, porque no tenemos en realidad el conocimiento de ella. Y he aquí la definición del amor con que nos llama a que amemos al prójimo, ¿verdad? Y dijo aquel escriba, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es? La semana pasada pudimos definir quién es nuestro prójimo. Cualquier persona, cualquier ser humano que esté a nuestro alrededor, que tenemos la oportunidad de poder ayudarla. Nos llama aquí que no tengamos o que no guardemos rencor. ¿Ah? ¿Y cómo podemos guardar rencor? Cuando llevamos la cuenta de todas las faltas que nos han hecho. Oh, sí, ya lo perdoné, ya perdoné aquella situación. Y cuando de repente empieza algún argumento, hay una discusioncita, oh, pero ¿te acuerdas de aquel día? ¿Te acuerdas de aquel día lo que me hiciste? Seguimos guardando ahí todas aquellas cosas que nos han ofendido, todas aquellas cosas con las que nos han lastimado, las seguimos guardando. Y eso se empieza a crear en un rencor. La idea es no mantener un inventario de las ofensas recibidas. No es bueno porque terminan convirtiéndose en raíces de amargura que desembocan en odio al prójimo en lugar de amor. El amor no guarda rencor.
Verso 6 nos dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, el todo, no podemos aplicarlo a todo, ¿verdad? Es de lo que hablábamos al principio. Porque entonces cuando hay amor entre las dos partes, sea quien sea el amor al prójimo, sea el amor a la pareja, cuando hay el amor entre las dos partes, créame que ninguna de estas cosas van a suceder. No va a haber injusticia. Entonces sí vamos a poderlo sufrir todo. Entonces sí va a haber esa paciencia, va a haber ese entendimiento que el amor nos puede llevar a soportar tantas cosas. Pero no el abuso. Pero ya estamos entrando a otro tema diferente. Aquí nos dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque la motivación es el amor. La motivación es ese amor que ya hemos recibido de Dios, para en realidad ver la necesidad de la otra persona, para en realidad ver qué es lo que es necesario hacer. ¿Se acuerdan lo que hizo el buen samaritano? Lo entregó todo. Entregó todo lo que él llevaba. Curó a aquel hombre. Lo llevó hasta al lugar para que tuviera donde quedarse. Lo cuidó él mismo. Le pidió al dueño del lugar que lo cuidara, porque él se iba. Lo dejó pagado. Dice, y si gastas más de lo que te he dado, cuando yo regrese, yo lo pago. Lo entregó todo. Ese es el tipo de amor del que estamos hablando aquí. Que no hay resentimientos, que no hay injusticias, que no está buscando lo suyo personal, sino que simplemente está viendo la necesidad de la otra persona. Simplemente. Una pregunta más aquí. ¿Hay situaciones que has valorado mucho y deberías dejar para dar paso al amor? Hay situaciones en tu vida que en realidad estás dándole mucho valor y que en realidad no te está dejando exponer ese amor que Dios ya te ha dado. Hay algo que a lo mejor hay que sacar de nuestras vidas que está haciendo estorbo para demostrar ese amor que Dios nos ha dado. Llévese esa pregunta, hermano y hermana, esta mañana. ¿Hay algo que en realidad nos esté estorbando? Dice, el todo no debemos de aplicarlo a todo. Habrá cosas imposibles de guardar o callar, como ante un homicidio, alguna situación que en realidad no podemos quedarnos callados, que tenemos que actuar de alguna manera. Habrá cosas que tal vez en realidad no podemos creer, porque las pruebas lo contrarian. Porque aquí nos dice que lo creamos todo, pero no. En cambio, dice que todo lo espere implica que nunca pierda la esperanza, por difícil que parezca que las cosas se mejoren. Al igual que soportarlo todo, es que enfrenta con fortaleza cualquier situación, por difícil que parezca. Tenemos que, en realidad, fortalecernos en el amor de Dios. En realidad, tener la esperanza en el amor de Dios, para poder nosotros demostrar ese amor.
Invito a alguien que vaya por favor el verso 8 al 13. Amén. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, futuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Una El- vez más me recuerdo Sí. donde el Señor le pregunta a su gente, si me amas, obedece mis mandamientos. Y el otro versículo que me vino, pues eso es amor, ¿no? Estamos hablando del amor del Padre, si recibimos ese amor caminamos. Y Mateo 18 da el ejemplo Jesucristo del Rey que perdonó, ¿verdad?, al siervo que le debía un montón de dinero. Pero cuando ese siervo no perdonó a otra persona que era así como él, que le debía, hubo una consecuencia muy seria. Y a veces, si no nos damos cuenta de esas consecuencias, estamos en la ignorancia. Dios quiere que sepamos su palabra y que la hagamos, ¿no? Nos está diciendo ahora hablando del amor. Y el amor perdona. Entonces, este hombre no le perdonó a la otra persona porque no le había dado el dinero. Y cuando el rey se enteró, dice la escritura en el capítulo 18 de Mateo, que lo llevó a la cárcel y vinieron los tormentadores a esto. Entonces, cuando una persona dice que es creyente y tiene mucha tormenta, es importante recordarle, vamos a ver lo que está en la escritura, qué es lo que nos dice Dios. Y si hay falta de perdón, cuando la persona perdona de corazón, entonces es libre. Pero mientras no perdona, que no obedece esa manera de Dios, va a estar en tormenta y muy posiblemente termine muerto porque no perdonó de corazón. El primer punto que estaba pensando es, Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Él hizo todo eso por amor a su Padre. De tal manera amó Dios, Padre Dios, al mundo que dio a su Hijo. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con Dios, podemos hacer las cosas como Él nos manda, con la motivación correcta. Pero es una jornada, porque estamos creciendo. Más nos nutrimos de las Sagradas Escrituras, que nos cambia cuando nos ponemos de acuerdo con ellas. Y es lo que aquí el apóstol Pablo nos está describiendo. Dice, el amor nunca deja de ser. Es lo que hablamos al principio, el amor, de repente oímos por ahí comentarios por situaciones que han sucedido, y es que se me acabó el amor. El amor nunca deja de ser, porque es el atributo principal de Dios. Es el amor. Y de lo que hablaba la hermana, es un proceso. Es un proceso. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ese es el proceso en el que tenemos que estar como creyentes. Tenemos que comenzar en algún lugar como un niño. Tenemos que pasar por ese proceso de aprendizaje, por ese proceso de madurez. Pero tiene que haber un punto donde tenemos que llegar a esa madurez, donde nuestros pensamientos tienen que ser diferentes, donde nuestras acciones tienen que ser diferentes, donde ya no estamos actuando con inmadurez. Aquí el apóstol Pablo nos muestra ese gran contraste entre las cosas que de alguna manera son pasajeras y el amor de Dios que es eterno.
Todas esas cosas pasarán, dice, todas esas cosas se quedarán. Pero el amor nunca deja de ser, porque es el atributo principal de Dios. Dice verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de todas estas cosas es el amor. Para que nosotros lleguemos a este punto, tenemos que llevar ese proceso espiritual. Ese proceso espiritual de crecimiento. Un proceso de madurez. Donde no podemos seguir pensando como niños, no podemos seguir actuando como niños, no podemos seguir estancados en ese proceso. Nos llama a que nos hace esa invitación a llegar a esa madurez, a ya no estar faltos de conocimiento o de experiencia, sino llegar a ese punto de madurez para poder tener una vida constante, para pensar de manera organizada, sólida y coherente en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Entonces, esta es la pregunta que debemos de reflexionar en ella. ¿Estás dispuesto a poner en práctica el amor como Dios lo pide? ¿Estamos dispuestos en realidad a poner en práctica ese amor como Dios nos lo pide que lo apliquemos? Con esta definición a nuestro prójimo. ¿Estamos en esa disponibilidad? ¿O todavía estamos en el proceso? ¿O todavía estamos aprendiendo como niños? ¿O ya estamos en esa madurez? Reflexionemos en esa pregunta. La semana pasada hablamos de ese que nos dice Santiago, que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. Para poder actuar y para poder poner en práctica tenemos que conocer, tenemos que tener conocimiento de la palabra para poderla llevar a la práctica. Tres cosas que podemos aprender y que podemos hacer a través de este pasaje. Primeramente tenemos que meditar. Dice, no puedes regalar lo que no has recibido. No puedes regalar lo que no tienes, ¿verdad? Dedica tiempo a meditar en 1 Corintios 13, 4 al 7, enfocándote en el amor que Dios te ha dado en Cristo, permitiendo que esa verdad penetre profundamente en tu alma. Tenemos que meditar en la palabra. Específicamente aquí nos llama 1 Corintios 13, 4 al 7. Segundo, demuestra. Concéntrate en las formas en que puedes dar amor a quienes están en tu vida en este momento. Planea mostrar ese amor a una persona esta semana mediante una acción. Porque la semana pasada yo vi una señora que vive donde yo vivo, pero esa señora nadie le habla, ella siempre está solita y siempre está dando vueltas por alrededor de
Son cosas tan sencillas que podemos hacer para demostrar ese amor que Dios nos ha dado. Tercera cosa, comparte. La hermana habló de ella. Esta semana, dice, comparte esta semana el mensaje del amor de Dios con alguien. Pudieras hacerlo mediante un correo electrónico, un mensaje de texto, si no pudieras ir en persona, que es la manera ideal de hacerlo. Comparte. Vamos a cerrar con esta cita, hermanos. Romanos 12, verso 9 al 14. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, esta es la definición del amor con el que Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Que Dios nos lo bendiga.